Bienvenidos a una clase más. Bienvenidos a una clase más de módulo 2 para esta certificación como asesora en nutrición deportiva de Fisicoculturismo México, afiliada a Guava Internacional. Para esta ocasión pues vamos a hablar de macronutrimentos para conocerlos a profundidad y con detalle. Muy bien, para ello pues vemos los hidratos de carbono. Hidratos de carbono tienen los azúcares 5 o 6 carbonos, en este caso 6 carbonos. Y bueno, son compuestos orgánicos producidos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tenemos grupo cetona, grupo funcional aldehído o cetona. Podemos tener la diferencia entre una glucosa y una fructosa simplemente por cambiar el grupo funcional. Si cambiamos un grupo funcional aldehído por cetona, cetona por aldehído puede cambiar de glucosa a fructosa, pero sigue siendo molécula de 6 carbonos. Tenemos hidratos de carbono también con pentosas que son de 5 carbonos. Los hidratos de carbono proporcionan energía de manera directa, también generan reservas de energía, ya que se almacenan en hígado y en músculos esqueléticos, formando estructura celular. También pueden actuar como señalizadores en la membrana de la célula, señalizan para que vengan moléculas a la misma célula. Muy bien, con ello es de suma importancia los carbohidratos. Aquí tenemos entonces un carbohidrato con un grupo funcional aldehído, es para glucosa, y el grupo funcional cetona es para fructosa. Simplemente por este cambio químico se tiene la diferencia entre glucosa y fructosa. El enlace químico que une a los carbohidratos se llama enlace glucosídico. El enlace glucosídico puede ser cis o trans. Esta es la diferencia entre ambos. También tenemos un enlace que se llama dicarbonílico para unir hidratos de carbono mediante esta forma. Muy bien, los hidratos de carbono se pueden dividir en simples y en complejos. Los simples van a llegar más rápido, se van a absorber más rápido y por lo tanto llegan más rápido a la sangre, y los complejos tardan tiempo en ingerirse, digerirse y en absorberse. Los hidratos de carbono se pueden clasificar en monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Los disacáridos a su vez se pueden llamar oligosacáridos. Monosacáridos porque es solo una molécula, simples o complejos. Los disacáridos son 2 a 4 moléculas y se asocian con otras moléculas. Y ya los carbohidratos polisacáridos pueden ser más de 4 moléculas de carbohidratos, y tenemos homopolisacáridos que son simples o heteropolisacáridos que son complejos, y ahorita veremos cada uno de ellos. Entonces, una clasificación de hidratos de carbono importantes: los monosacáridos, los disacáridos o los polisacáridos. Los monosacáridos simplemente son aldehídas o cetosas. Las propiedades físicas es que sus propiedades físicas son sólidos, son opacos y difíciles de romper. Propiedades químicas: son solubles en agua y son fáciles de combinarse con otras moléculas. Estos son ejemplos de carbohidratos: glucosa, fructosa, galactosa, dextrosa, ribosa y desoxirribosa. Del ADN, o lo de los suplementos, parte de la dextrosa o glucosa que tenemos en el cuerpo humano, o fructosa de las frutas. Entonces son sólidos, difíciles de romper. Como ya son meramente monosacáridos, es una molécula sin unirse a otras, pues ya es muy difícil de romper. Ahora bien, tenemos los disacáridos. En disacáridos tenemos la unión de monosacáridos. Si juntamos monosacáridos de glucosa más galactosa, obtenemos el disacárido lactosa. Y si junto los monosacáridos glucosa más fructosa, genero el disacárido sacarosa. Y si junto los monosacáridos glucosa más glucosa, junto maltosas. Estos son disacáridos, que se componen de la unión de dos monosacáridos. Son sólidos y brillantes, son solubles en agua y son más fáciles de romper que los monosacáridos. Y por último, los polisacáridos son muchos polímeros de glucosa, muchísima glucosa unida por enlace cis. Tenemos la amilosa, son maltosas por enlace cis, y la amilopectina son maltosas por enlace trans. Entonces el almidón pues son polímeros de glucosa, son muchas amilosas. En cambio la glucógeno es amilosa más amilopectina. Entonces el glucógeno son muchos polisacáridos, es decir, son muchas maltosas. ¿Por qué son maltosas? Porque son muchas glucosas más glucosas, y al juntar demasiadas maltosas, ya con enlace cis y con trans, formo lo que es el glucógeno para almacenarlo en el hígado y en músculos esqueléticos. Es una reserva energética en los animales y en los seres humanos. Yo cuando hago ejercicio físico obtengo rutas metabólicas que veremos en módulo 4. Obtengo energía del ATP libre, de la fosfocreatina, después de los azúcares que tengo en sangre. Después recurro a lípidos, carbohidratos y proteínas, aminoácidos del músculo esquelético. Lo iremos viendo en detalle en módulo 4. Pero cuando se me acaba la energía de los azúcares que tengo en sangre,
No me puedo agotar por completo el azúcar en sangre porque tengo que tener azúcares en la sangre obligatorio. Pero cuando disminuyo mucho los niveles de azúcares en sangre, yo obtengo azúcares del glucógeno del hígado. Y si se me agota el glucógeno del hígado, obtengo azúcares del glucógeno de los músculos esqueléticos. Yo puedo tener muchos kilogramos de glucógeno en el músculo esquelético, pero por cuestiones de supervivencia, el cuerpo humano, por deporte, una persona sedentaria puede extraer solo 150 gramos de glucógeno para liberarlo en glucosas y tener glucosa en la sangre. Una persona deportista puede obtener hasta 200 gramos de glucógeno y un deportista de altísimo rendimiento, sobre todo aeróbico, puede obtener hasta 300 gramos de todos los kilogramos de glucógeno que tiene en su cuerpo humano. Muy bien, como homopolisacáridos que son simples, tenemos glucógeno, almidón, celulosa y quitina. La quitina es carbohidrato que forma parte de la casca, de la protección de varios insectos, y la celulosa de plantas, almidón del arroz y otros vegetales y el glucógeno de los humanos. Los heteropolisacáridos se forman por diferentes monosacáridos complejos, por ejemplo la pectina. La pectina es un polímero de monosacáridos derivada de la galactosa. Tiene capacidad gelificante y se usa mucho para mermeladas de fruta. Entonces la pectina se utiliza en industria de alimentos. El agar-agar también se utiliza en laboratorio para desarrollar cultivos bacterianos. Se encuentra en algas rojas y se usa como espesante de alimentos como las mermeladas, hacerlos espesos. La hemicelulosa constituye la membrana celular. La goma arábica forma diversos monómeros de pentosas y hexosas, 5 o 6 carbonos, que constituyen la pared de la célula de las plantas. Tenemos glucoconjugados, como protoglucanos, que son proteínas estructurales de la membrana de la célula, y proteínas que forman receptores. Tenemos glucoproteínas, glucosa con proteína, que son más pequeños que los protoglucanos y se forman por disacáridos más proteínas periféricas que son cuadraditas y se encuentran en matriz extracelular, fuera de la célula. Y los glucolípidos, glucosa más lípidos, forman también parte de la membrana celular. Aquí tenemos glucoproteína, glucolípido, que son señalizadores para moléculas. Y esto es el fosfolípido, que es la membrana de la célula. El fosfolípido, pues tenemos por ahí presentaciones. Es un glicerol con grupo fosfato y un ácido graso saturado que es lineal y un ácido graso insaturado que se curvea. Los carbohidratos, por lo tanto, dan energía directa y en reservas de energía, ayudan a generar biosíntesis de ácidos grasos y de aminoácidos en ciclo de Krebs, constituyen moléculas complejas de la membrana de la célula y del ADN y aportan fibra que regula motilidad intestinal, y ya veremos más acciones de la fibra. Los carbohidratos te pueden dar estructura porque pueden funcionar como protección, sostener tejidos, órganos, como el condroitín sulfato que aporta líquido sinovial de las articulaciones. Las articulaciones tienen carbohidratos que es líquido sinovial. La heparina es un anticoagulante, genera señalización para anticoagulante, que no haya exceso de coagulación y no tenga trombos en el endotelio, en la pared vascular. La fibra, tenemos fibra soluble e insoluble. La fibra soluble se solubiliza en agua, pectina, mucílago, goma aguar, líquidos viscosos. Esta es fibra que se puede solubilizar en agua. Alguna parte de la pulpa de las frutas pues tiene fibra soluble. Y la fibra insoluble no se digiere y no se solubiliza en agua. Es cáscara de fruta y de vegetales y de cereales integrales. La baba del nopal, la cáscara de la zanahoria, de la manzana y demás es fibra insoluble porque tiene enlaces beta. Los carbohidratos tienen enlace alfa y beta. Los enlaces alfa sí los podemos destruir nosotros porque tenemos enzimas para ello, pero nosotros no tenemos enzima para destruir carbohidratos con enlace beta. Si yo consumo carbohidratos con enlace beta como maltodextrina refinada y demás, yo no lo puedo metabolizar, pero sí lo van a metabolizar las bacterias del colon, los microorganismos del colon como levaduras, streptococos y bacterias lácticas. La recomendación diaria de fibra es de 25 a 30 gramos por día, pueden ser hasta 35 gramos por día, y otra recomendación es de 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías. La fibra regula la motilidad del colon, promueve un buen tránsito intestinal, fomenta desechos de alimentos. Si yo no puedo metabolizar carbohidratos con enlace beta, lo harán mi microbiota, mi flora intestinal, y generará dióxido de carbono, flatulencias, CO2. También la fibra nos ayuda a eliminar glúcidos y lípidos del colon, reduce inflamación del colon y por lo tanto reduce factor de riesgo para cáncer de colon. El glucógeno lo tenemos 79% en músculos, 14% en hígado y 7% en células sanguíneas. 60% de la producción en hígado de glucosa se destina al metabolismo del cerebro.
Prácticamente el hígado genera 150 gramos de glucosa al día. Esos 150 gramos de glucosa al día que genera el hígado los utiliza el cerebro. Y esto en esta imagen demuestra lo que es el ciclo de Cori. En glucólisis yo libero lactato. El lactato puede ir a la célula, a la musculatura, al hígado, y en el hígado el lactato se convierte en ácido pirúvico y nuevamente en glucosa, y vuelvo a tener glucosa en la célula muscular para utilizarla. Ya lo veremos en módulo 4 lo que es el ciclo de Cori, que el lactato no se cristaliza, sino que se reutiliza. Ya vimos parte de carbohidratos en lo que son, ya dosis de carbohidratos las veremos en módulo 5. Vamos a ver algo de lípidos. Los lípidos es la macromolécula, si son sólidos se llaman grasas, si son líquidos se llaman aceites. Los lípidos saturados es porque son alcanos, son difíciles de romper porque solo tienen un enlace como lo podemos ver aquí, ya que rompes. En cambio los ácidos grasos insaturados tienen dobles o triples enlaces, y donde hay dobles o triples enlaces es fácil romperlos y liberar energía. Alquenos dobles y alquinos triples enlaces. Estos son ejemplos de ácidos grasos insaturados. El ácido graso araquidónico es un ácido graso presente en cacahuate, que mediante la enzima ciclooxigenasa libera prostaglandinas. Las prostaglandinas son moléculas lipídicas que generan inflamación. Cuando una persona tiene inflamación, le quitamos cacahuates de la dieta para limitar ácido araquidónico. Muchos desinflamatorios como naproxeno, aspirina, ibuprofeno y demás actúan inhibiendo la ciclooxigenasa. El té de canela tiene ácido cinámico y esta molécula también inhibe la ciclooxigenasa, inhibiendo así producción de prostaglandinas y inhibimos inflamación. Aquí tenemos el omega 3. El omega 3 se llama C18 porque es una cadena de 18 carbonos. Tiene 3 dobles enlaces, 1, 2 y 3 dobles enlaces. Y en el tercer carbono tiene el primer doble enlace. Es más fácil contar desde aquí que hay menos carbonos a contar de aquí para el primer carbono que nos da el primer doble enlace. Aquí hay un carbono que nos da el primer carbono, el primer doble enlace, o acá. Contamos de aquí porque hay menos carbonos que acá. 1, 2 y 3. A partir del tercer carbono se inicia el primer doble enlace. Por eso es omega 3. El ácido linolénico. Por su parte, el ácido linoleico es el omega 6, una cadena de 18 carbonos, tiene 2 dobles enlaces y a partir del carbono 6 tiene su primer doble enlace. Está más cerca de estos carbonos que estos. Omega 3 y 6. El omega 3 desinflama y el omega 6 inflama. Si necesitamos inflamación para llevar ósmosis, llevar líquido, nutrimentos a las células y que haya reparación de tejidos y demás, pero también necesitamos desinflamar. Durante el día desinflamamos e inflamamos, pero sí necesitamos 3 veces más omega 3 que 6. Tenemos el ácido alfa-linolénico, que es el derivado del omega 3. El omega 3 tiene dos ácidos, el eicosapentanoico, que es el EPA, que funciona para el corazón, 20 carbonos, 5 dobles enlaces, y en el carbono 3, el primer doble enlace. Y tenemos ácido docosahexanoico DHA para procesos cognitivos, mejorar concentración. 22 carbonos, 6 dobles enlaces y en el carbono 3 el primer doble enlace. Entonces el omega 3 tiene EPA y DHA. En deporte busquemos más DHA que EPA, más concentración que corazón. Y en salud, en clínica, busquemos un omega 3 que tenga más EPA que DHA. Más proceso corazón que nos ayuda a proceso más que mental. Y bueno, pues un suplemento de aceite de pescado no puede oler aceite de pescado. Un suplemento omega 3 no debe por qué oler a pescado. Si huele a pescado, no es confiable. Esto se llama hidrogenación. Aquí tenemos en primera instancia un ácido graso saturado. Digo insaturado. Primero es insaturado porque tiene doble enlace. Tiene aquí sus enlaces. Cuando yo le agrego hidrógenos que se llama hidrogenación, pierde un doble enlace porque este enlace lo van a ocupar para este hidrógeno. Y el ácido graso insaturado pasa a saturado. En la industria de alimentos las mantequillas las hidrogenan para saturar los ácidos grasos y esto permite mayor conservación. Esto es más fácil de romper y genera energía y esto ya no se puede romper, esto se estabiliza más que esto. Esto tiene mayor duración que esto. Por eso en las mantequillas las hidrogenan para que duren más tiempo y que tengan características organolépticas de grasa y a tocino, que a muchos les gusta ese olor. Entonces tenemos ácidos grasos saturados, monoinsaturados un enlace y poliinsaturados que tengan más de un doble enlace. Los ácidos grasos saturados son lineales y los insaturados se pliegan porque donde tienen dobles o triples enlaces por fuerzas de química se empiezan a plegar. Muy bien, y bueno, pues los lípidos son hidrocarburos lineales más un grupo glicerol más un enlace carboxilo.
5% de los lípidos funcionan como cofactores, aceleran reacciones enzimáticas y segundos mensajeros. Cuando llegan moléculas a la célula, el primer mensajero que lo recibe es el inositol de triptofano y el segundo mensajero normalmente es el AMP cíclico, adenosín monofosfato. Los lípidos ayudan como segundos mensajeros a recibir moléculas dentro de la célula. 15% de los lípidos en el cuerpo humano funcionan para la membrana de la célula, dar estructura, y 80% es estructural por la adiposidad, por tejido adiposo de reserva, que da energía a largo plazo. Los lípidos se clasifican en simples, complejos y esteroides. Simples, saturados e insaturados, complejos, fosfolípidos, glucolípidos y esfingolípidos, y los esteroides en colesterol, ácidos biliares, hormonas y vitamina D. Las famosas vitaminas liposolubles se almacenan en grasa, por eso son liposolubles, A, E, D y K, que veremos el siguiente módulo. Los lípidos simples se dividen en saturados e insaturados, que ya lo vimos. A su vez se pueden dividir en acilgliceroles, es un ácido graso más 1, 2 o 3 moléculas de glicerol, y en triglicéridos. Esto es un triglicérido, un grupo glicerol, más 3 ácidos grasos. Esto es un glicerol. 95% de las grasas en alimentos y en el ser humano están en forma de triglicéridos, en 3 ácidos grasos. Los fosfolípidos, esto es un fosfolípido, cabeza hidrofílica que ama el agua, y estas colas temen al agua, son hidrofóbicas, le temen al agua. Los fosfoglicéridos son ácidos grasos más fosfodiéster, colina, serina y etanolamida. Por ejemplo, para los neurotransmisores, células del cerebro, necesitamos fosfoglicéridos. El fosfatidilglicerol, glicerol más fosfato, lo necesitan para la pleura, parte de los pulmones. Fosfatidilinositol se necesita para la membrana de órganos internos como el estómago, páncreas y demás. La cardiolipina ayuda para membrana de células blancas, las plaquetas. Entonces la grasa protege órganos y células. Tenemos glucolípidos, lípidos complejos que se unen con carbohidratos como glucocerebrósidos que forman membrana de la célula. También el ácido ciálico, que es el moco, que atrapa moléculas patógenas, gangliósidos. También tenemos glucosfingolípidos, que son cerebrósidos o globósidos, 2 o una molécula. Ayudan mucho para membranas de las células. Entonces los lípidos recubren tus membranas y los protegen contra golpes y demás. Tenemos esfingolípidos, que es esfingosina más proteína más carbohidrato. La ceramina, que es en membrana nuclear. La membrana del núcleo de la célula está protegida por ceramina, que es capa de lípidos. Y la esfingomilina recubre los axones. Fosfocolina, es decir, recubre las células cerebrales. Los lípidos pueden ser también esteroideos. La recomendación diaria de colesterol es de 300 miligramos al día. Tenemos lipoproteínas en la sangre. Proteína de alta densidad, High Lipoprotein Density Lipoprotein, o LDL, Low Density Lipoprotein, proteína de baja densidad o de alta densidad. Muchos le llaman bueno. No es que sea bueno, pero se necesitan buenas cantidades. El LDL no es malo, pero si excelas los límites permitidos ya viene siendo perjudicial. Son proteínas y lípidos que tenemos en complejo en la sangre para favorecer bien el transporte de nutrimentos y demás en la sangre, al igual que oxígeno. Como tal, pues bueno, más bien toda la parte del colesterol, el metabolismo, regula el metabolismo del colesterol. Los ácidos biliares se componen por estos 4 ácidos: ácido cólico en el epitelio del intestino, la pared del intestino delgado, el ácido quenodiaxiálico en el estómago, ácido taurocólico que rompe el LDL y VLDL, y el ácido glicocólico en el colon. Estos son los ácidos biliares. Tenemos hormonas suprarrenales arriba de los riñones que liberan mineralcorticoides, que son hormonas que reabsorben minerales como cloro, sodio, potasio y magnesio. También tenemos glucocorticoides, que son hormonas contrarias a la insulina como cortisona, y corticosteroides como el cortisol, que los cortisol se liberan cuando hay mucho estrés en el cuerpo humano o mucho entrenamiento, mucho ejercicio físico. Y eso hace que utilicemos aminoácidos de los músculos esqueléticos como alanina y glutamina. Alanina y glutamina como aminoácidos del músculo van al hígado, se biotransforman en ácido pirúvico y después en glucosa. Y así tenemos azúcares a través de los aminoácidos del músculo. Entonces necesitamos evaluar las glándulas arriba de los riñones llamadas suprarrenales. Las mujeres liberan testosterona justo en estas glándulas suprarrenales. Hormonas sexuales corticoideas pues son testosterona y estrógenos, corticoideas. Esta es la testosterona, moléculas cíclicas con cadena alifática, grupo alcohol y metilos. Y el estrógeno. A partir de los lípidos tenemos hormonas masculinas y femeninas, sexuales.
Los icosanoides son moléculas lipídicas que median el sistema nervioso central, es decir, el sistema inmunológico también. Las prostacyclinas son coadyuvantes en contracción del músculo cardíaco liso. Necesitamos contraer el músculo del corazón y músculo del estómago, que es músculo liso, y esto se hace por prostacyclinas, que generan inflamación. Y las prostaglandinas también, inflamación para infecciones. Y ya veremos vitamina D el próximo módulo. Veremos todo acerca de la vitamina D y es de lo más importante que vemos en nutrición en el deporte. Y justo el siguiente módulo veremos vitamina A, E y K y la vitamina D con mucho detalle, que forman parte de los lípidos. Por último, las proteínas. Las proteínas, si forman 2 aminoácidos, se llaman péptidos. Si tenemos 2 a 10 aminoácidos, se llaman oligopéptidos y 10 a 99 aminoácidos se llaman polipéptidos. Una proteína se puede considerar de más de 40 aminoácidos, pero otros autores consideran que la proteína es a partir de 99 aminoácidos en adelante. Las proteínas tienen un carbono alfa unido a un grupo amino a su derecha. Tenemos grupamina, carboxilo, hidrógenos y una cadena de más carbonos. Y por supuesto el carbón principal quiral. Tenemos un grupo carboxilo a su izquierda y sus otros 2 valencias, sus enlaces, se juntan con hidrógeno y otro radical de carbonos. Las proteínas por solubilidad se clasifican en pseudoglobulinas, que son solubles en aguas, o insolubles en agua, euglobulinas. Por su composición se clasifican en holoproteínas o heteroproteínas. Y por su forma pueden ser globulares, que son 90% en subunidades, o fibrosas 10%. Por su función las proteínas pueden ser reguladoras, que son protorreceptores, funcionan para rutas metabólicas. Pueden las proteínas ser enzimas, rompen o dan carbones o realizan rutas metabólicas, son los trabajadores. Las proteínas pueden ser transportadoras, como la hemoglobina que transporta glucosa. Y tenemos proteínas estructurales. Las proteínas estructurales forman parte de la membrana de la célula y te dan estructura como la masa muscular. Las proteínas pueden formar parte del sistema inmunológico, como las células B, células T y demás. Y las proteínas pueden funcionar como hormonas también, ya que la insulina es una hormona y es polipéptido porque tiene 181 aminoácidos en cadena, es la insulina como tal. La puedes romper por ahí en carbonos 30 y 50 y disminuyes la cantidad de la molécula y su peso molecular 22.9 kilodaltons. Entonces las proteínas pueden ser también hormonales. Esta clasificación me gusta más de proteínas porque nos dicen todas las funciones que tienen las proteínas, que son 6. Tengan en cuenta que la insulina no transporta la glucosa. La hemoglobina transporta glucosa a los músculos. La insulina lo que hace es introducir la glucosa y los aminoácidos dentro de la célula muscular. Es una llavecita, por decirlo de manera gráfica. Las proteínas tienen 4 estructuras. La estructura lineal, que son grupos alternos, energía libre de Gibbs. Simplemente aminoácidos en cadena. Cuando se forman en cadena y forman hélices, como la del ADN, es una proteína secundaria, es fibrosa y helicoidal porque forman hélices. Y se forman enlaces entre grupos de amino y carboxilos liberando agua. La estructura terciaria de proteínas es cuando la proteína genera puentes disulfuro entre aminoácidos de metionina y cisteína, genera puentes de hidrógeno eléctricos e interacciones hidrofóbicas. Entonces por el agua se empieza a plegar la proteína entre sí. Y cuando plegamos muchas proteínas terciarias entre sí, tenemos una proteína cuaternaria, que son muchas terciarias entre sí. La proteína se empieza a plegar de esta manera como si fuera un rompecabezas o un tourist, un juego de tourist. O un twist, el twist que es en el piso, que colocas manos en colores. Esa es la proteína terciaria, te vas doblando a sí mismo. Y si juntas muchas proteínas terciarias, tienes cuaternarias. Tenemos aminoácidos no esenciales y esenciales. Los no esenciales se llaman así porque no es forzoso consumirlos de la dieta, ya que el hígado los va a sintetizar. En cambio, los aminoácidos esenciales se tienen que consumir de la dieta porque el hígado no los va a sintetizar o los sintetiza en cantidades pequeñas. En deportistas el ácido glutámico termina siendo esencial porque a pesar de que el hígado lo sintetice, necesitamos más glutamina para reponer glóbulos rojos, eritrocitos, alimentar también al corazón. Un deportista de fuerza, potencia, velocidad, la tirosina termina siendo esencial. A pesar de que el hígado sintetice tirosina, el cuerpo humano requiere consumir tirosina de la yema del huevo para producir más adrenalina. Entonces, esto es en personas sedentarias, pero en deportistas hay aminoácidos que terminan siendo esenciales y no esenciales, porque a pesar de que los sinteticen, tienen que consumirlos de la dieta como tirosina, glutamina. Glutamina acá.
Muy bien, y bueno, como conclusiones, las macromoléculas, bien llamadas biomoléculas, son compuestas por materia orgánica, hidratos de carbono, lípidos y proteínas que son imprescindibles para la vida. Son necesarias para brindar estructura celular, energía y señalización. Muy bien, pues espero